un hito con tintes verdes. Así comienza esta columna de opinión. Santiago Wanderers llegó a la Copa Libertadores Sub-20 tras ser el campeón del torneo Proyección y ganarle en penales a la Universidad Católica a finales del año pasado. A esta final llegó tras ser líder de la tabla y luego en playoffs vencer a Unión Española en cuartos, a Colo-Colo en semifinales y a la escuadra cruzada ya mencionada. Al torneo continental llegó con pocas luces, sacando las que le entregaban en la quinta región. Lo que habló por ellos no fue otra cosa que su fútbol. De manera categórica venció en el debut por 2-0 a Nacional de Uruguay. Un resultado mentiroso, dijeron algunos. El segundo partido despejó las dudas, venciendo 2-0 a Belgrano de Argentina. Con eso aseguraban la clasificación prácticamente a las semifinales del torneo. Pero faltaba un duelo y ya con suplentes los caturros igualaron en el Estadio Casablanca ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito 3-3 con un penal sobre el final. A semifinales, como el primero de su grupo. Se empezaba a murmullar en el país que un equipo estaba avanzando en el torneo, pero todavía no lograba llamar la atención con nombres interesantes en su juego. Bamondes, Dubó, Ponce, Villarroel, Flores y su goleador Silva, conjunto a los Vargas, Vicente y Sebastián, y a Nicolás Carbacho para el cierre de los partidos. En semis, su rival era peso pesado, Palmeiras, que ganó el grupo B, un equipo tremendamente talentoso y físico, pero con una debilidad, pasado de rosca, siempre con la pierna fuerte, y eso lo tenía claro el equipo de Felipe Salinas, el entrenador del elenco caturro. Se fueron en desventaja al descanso, esto en la cancha Independiente del Valle, donde se jugaron las semifinales y la final. Esto no los apagó, se encontró con insistencia con un penal sobre Silva de Coné, que se fue expulsado, y se sumó a Riquelme, 2 expulsados en el inicio del segundo tiempo, y Silva cambiaba el penal por el gol. Luego sería otra vez Silva para el 2-1 y luego una tercera roja. Wanderers jugaba mejor, era superior al Palmeiras, un equipo que en su división mayor fue finalista recientemente de la Copa Libertadores y probablemente lo va a volver a hacer en esta edición copera. Con fútbol, sí, con fútbol, aseguró su pase a la gran final de la Copa Libertadores Sub-20, algo que no había logrado ningún equipo chileno hasta ese entonces. Solamente la Unión Española había llegado a semifinales por allá por el 2012. Estaba a 90 minutos de la gloria. Un equipo que en su división mayor está en la primera B y que de hecho jugó en esa misma jornada ante Deportes Antofagasta, igualando sobre la hora con un gol de Camarda. Pero la prioridad no estaba ahí. La prioridad estaba en lo que iba a pasar en Ecuador. En la final, el rival era un equipo hecho para las finales. Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores 2025 en su división mayor, y en la sub-20, bicampeón. Llegaba a este compromiso con nombres como el de Ryan Roberto, buscado por el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, con una cláusula de $50 millones. Fue quien abrió la cuenta, casualmente, en un partido trabajado y físico, que si no hubiera sido por el golero Abello, probablemente Flamengo lo hubiera cerrado antes. Tanto el Fla como los Caturros, por momentos impacientes, con más corazón de cabeza, pero el equipo chileno no decayó, y en el cierre apareció un héroe inesperado. Tras el remate de Ignacio Flores, fue Vargas, que tras el rebote del golero Nanetti, puso el 1-1. Esto a los 89 minutos del partido. Un Flamengo con el equipo volcado a defender sufrió el empaste verde y el empate fue firmado tras el pitazo final. Llegaron los penales, la definición para un campeonato. Un equipo que estaba hecho para ser tricampeón de Copa Libertadores en su edición sub-20. Y un equipo que no había ganado nada, pero que a base de fútbol ganó todo. Con un estandarte en la definición como lo es el caso de Sebastián Abello, llegó a la
tanda final y fue el propio Abello quien logró poner nervioso a Joao Víctor y mandó su remate al poste. Luego, la ronda fue perfecta para ambos, hasta que llegó el último penal de Ignacio Flores. Tomó carrera, remató abajo y todo el pueblo wanderino pudo gritar campeón de la Conmebol Libertadores Sub-20. Habían logrado la hazaña, la primera de este calibre en esta categoría para Chile, y fue Santiago Wanderers quien lo logró. La algarabía es y será total en Valparaíso. Un hito histórico para el fútbol chileno, y dentro de la algarabía siempre hay un momento de lucidez. Una vez más, el deporte más hermoso del mundo nos restrega en la cara un sí se puede. Como tantas veces en un deporte de 11 contra 11, todo es posible. Y como dijo Rey Pelé, cuanto más difícil, mayor es la sensación de victoria. Felicidades a todos los hinchas de Santiago Wanderers. Soy Manuel Rojas Muñoz y esto es El Café del Lunes. Ahora sí, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a El Café del Lunes. En su segundo capítulo les damos la bienvenida a lo que va a ser este segundo episodio del podcast, donde hablamos del fútbol chileno, donde lo reflexionamos, donde opinamos acerca de los acontecimientos que ocurren en nuestro fútbol. Y tal como lo marcaba en esta columna de opinión, me parece que el tema principal, y por supuesto de lo que se va a hablar durante estos días, va a ser el gran triunfo, la gran hazaña, el campeonato continental de Santiago Wanderers en la Copa Conmebol Libertadores Sub-20, en una final épica, en una final muy trabajada, muy física, que ya vamos a entrar por supuesto, y va a ser nuestro primer tema a tocar. Pero antes, quería como siempre mencionarles que este podcast sale a través de YouTube y de Spotify. Próximamente saldrá en el resto de aplicaciones de audio y video para que ustedes puedan disfrutar de este contenido. Todos los lunes desde las 10 de la mañana está disponible este episodio. Así que recuerden que lo pueden buscar como MRM Sports / Manuel Rojas Muñoz, o por supuesto de manera más sencilla como el Café del Lunes. Como les repito, todos los lunes desde las 10 de la mañana estamos para llevarles este contenido. Gracias a todos por su apoyo, por supuesto, de lo que fue el primer episodio y lo que espero que también sea este capítulo, donde vamos a hablar de un montón de cosas, lo que les marcaba de este campeonato que logra Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub-20. Vamos a hablar del inicio de la Copa de la Liga, porque hubieron buenos partidos. Y de hecho, antes de hablar de Santiago Wanderers, es importante esto, porque la Copa de la Liga es un torneo donde nadie tiene nada que perder y todo que ganar, porque para los equipos de la primera división es un campeonato donde la derrota simplemente significa quedar eliminado, como lo es en el caso de la Copa Chile, pero con otro valor dentro de, porque es un torneo que te entrega un cupo a la Copa Libertadores, no de forma directa a la fase grupal, pero sí a la fase previa. Y aunque ustedes no lo crean, sí se nota ese detalle dentro de, y me parece tremendamente relevante, y me parece que los equipos también lo han entendido de esa manera. Me parece que en líneas generales sí hay una diferencia dentro del estilo de juego, sobre todo de los equipos probablemente más ofensivos, y eso se ve en el juego. Así que, bueno, eso lo vamos a ir repasando luego, por supuesto. Hay partidos que los voy a tener que pasar un poco más por encima también, porque se jugó bastante y tampoco logré tener ese tiempo. Por ejemplo, les cuento, el partido de Santiago Wanderers con Flamengo se cruzaba casualmente con la Universidad Católica y la Universidad de Concepción. Estaban viendo los dos, así que para que la gente no se preocupe, vamos a hablar de eso. También vamos a hablar del sorteo de la Copa Conmebol Libertadores y de la Conmebol Sudamericana, donde ya están los grupos definidos para los equipos chilenos, y por supuesto los vamos a repasar. De hecho, ya están incluso el fixture, las fechas para lo que va a ser ese torneo. Así que, por supuesto, les doy nuevamente la bienvenida para este capítulo. Vamos a comenzar con lo que les comentaba, con la consagración de Santiago Wanderers
como campeón de la Copa Libertadores, de la Copa Conmebol Libertadores Sub-20. Voy a entrar un poquitito más para adelante para acompañarlos desde más cerca. Bueno, el equipo dirigido por lo que les comentaba por Salinas, desde el comienzo del campeonato marcó una diferencia futbolística. Felipe Salinas, siempre me confundo Francisco, Felipe Salinas, pero bueno. El equipo de Felipe Salinas desde un comienzo del campeonato marcó una diferencia tremendamente relevante. Esto se vio sobre todo con equipos que físicamente estaban en similares condiciones, como es el caso de Nacional y el caso de Belgrano de Córdoba, porque son equipos que estaban poco acostumbrados a la altura. Casualmente les tocó jugar en el Atahualpa de Quito y se nota esa diferencia. Por supuesto, se necesita también ese recambio como para tener mayor valor físico, y eso lo logró tener Santiago Wanderers durante el paso del torneo. Lo que les marcaba, ganó 2-0 su primer compromiso ante la escuadra de Nacional, le ganó 2-0 a Belgrano jugando de muy buena manera. Bueno, Belgrano también se quedó con un expulsado durante ese compromiso y eso también lo logró aprovechar con el paso de los minutos de la escuadra de Santiago Wanderers. Se notó también en el partido, por supuesto, que necesitaba regular muchas veces. Siempre le venía bien la entrada de Vargas, porque le daba velocidad. También la entrada de Carbacho le entregaba otro envión. Jugadores muy talentosos como el caso de Avendaño, el caso de Ponce, que creo que hay que tenerlo muy en consideración. La dinastía Villarroel, que sigue manteniéndose, de verdad que es muy muy valioso. Y ahora me ponía a pensar, imagínense que Santiago Wanderers estuvo definiendo esta clasificación a partir de unos penales ante la Universidad Católica. Terminó 2-1 esa tanda de penales. Y este camino, que aún no termina, ya les voy a contar por qué, se define por penales también ante Flamengo. Un Flamengo con tremendas figuras, un Flamengo que venía para ser tricampeón de la Libertadores Sub-20, aparte de ser campeón, por supuesto, de la Copa en su edición mayor. Y de verdad que futbolísticamente es un equipo que estaba muy bien trabajado y perfectamente pudo ser campeón en esta jornada. Pero Santiago Wanderers con un poquito más de corazón, sobre todo en el final, más que de cabeza, pero sobre todo de valor físico. Me sorprendió muchísimo eso. Creo que es para aplaudir lo que logró hacer con el paso del campeonato del equipo de Salinas. Muy, muy bien trabajado desde lo físico. Bueno, también les comentaba, igualó 3 en la fase grupal con la Liga de Quito. Un equipo que quedó eliminado y quedó con 2 puntos jugando en su casa, jugando el torneo de local. Fue una caída complicada para el equipo que juega en Casablanca. Y bueno, Santiago Wanderers quedó líder de grupo con 7 puntos, diferencia de más 4. Nacional quedó con diferencia de más 1 y no logró pasar, porque aparte pasa el mejor segundo. Es en muchos casos tremendamente injusto este torneo, porque el segundo normalmente empata en puntos con otro y tiene que determinar la diferencia de gol. Y eso fue lo que le dio el pase a Olimpia, que jugó con Palmeiras en la otra semifinal. Y ante Palmeiras, lo que le marcaba un equipo de Palmeiras que a mí me sorprendió, tremendamente condicionado por su juego brusco. O sea, es algo poco común, me parece, en equipos brasileños, jugar con ese nivel de rudeza en un torneo internacional, en una categoría tan importante. Me sorprendió, me pareció raro incluso, pero son cosas que pueden suceder, que pueden pasar, pero a mí me parecen hasta un cierto punto cuestionables. Y sobre todo porque el entrenador, me imagino que tiene que avalar este tipo de cosas. Y me parece que el camino no es por ahí. No podemos a los jugadores jóvenes estar brindándoles en esta parte contextual valores de rudeza, valores tan bruscos, porque les quita su valor futbolístico. O sea, estamos hablando que Palmeiras es un equipo que tiene tremendas capacidades desde el talento deportivo, desde las cualidades técnicas, y caer en este tipo de cosas no le hizo bien en el partido. Bueno, por supuesto, Santiago Wanderers en un minuto fue muy muy superior, sobre todo en el segundo tiempo con los expulsados se notó superior y lo logró aprovechar con el penal de Silva y luego con un muy buen remate abajo colocado para en definitiva colocar el 2-1 final. Y creo que en la gran final sí se notaron los nervios, sobre todo en el comienzo. Se notó que el Flamengo defensivamente tenía complicaciones para salir jugando y eso lo fue aprovechando Santiago Wanderers, pero no lo logró aprovechar en el marcador. Y empezó a llegar Flamengo, empezó a acercarse a una tapada, bello fantástica abajo. Una tapada prácticamente
de un arquero de elite. Hay que tenerle mucho ojo a estos jugadores de Santiago Wanderers y los voy a nombrar algunos porque obviamente es un conjunto. Por ejemplo, el caso de Abello, el golero, Taiso Bahamondes, muy buen defensor con un valor físico tremendo. Amaro Silva también, un gran partido. Te puedo nombrar los 3 volantes que son Cristóbal Villarroel, Cristóbal Ponce y Lucas Avendaño. Y por supuesto los atacantes que fueron Flores y Silva. Pero en el partido también hay que darle un valor tremendamente fundamental a los Vargas, que fueron los que ingresaron en el compromiso y que le entregaron también un poquito más de impronta en ese valor físico, sobre todo en el final, cuando tenía que ir al mano a mano con Sales y en este caso con Ramírez. Logró ir y encontrar esa lucha y le hizo bien a Santiago Wanderers. Que yo creo que Salinas también se atrevió un poco más. Hubo un rato del partido donde yo decía, Salinas no le está diciendo al equipo avanzar y se estaba quedando muy atrás. Entonces, eso en algún minuto me parece que preocupó, pero lo terminó sacando adelante. Hay jugadores muy buenos en Flamengo, como es el caso de Josmar, Guilherme y por supuesto Ryan Roberto, que yo creo que va a jugar en un grande del fútbol europeo. Pero en Santiago Wanderers, digo, a Paladino, que es hoy el entrenador de Santiago Wanderers, tampoco le podemos pedir que ahora haga jugar a los 11. Sobre todo hoy, con el empate entre Santiago Wanderers y Antofagasta en la primera vez. Pero hay que darle rodaje a Silva. Hoy día, incluso de Nilsson, que es jugador juvenil de Santiago Wanderers, anotó el 1-0 de la escuadra Caturra ante Deportes de Nilsson San Martín. Ahí está. No, muy buenas noticias en general para Santiago Wanderers, que yo creo que va por lejos, y hasta que logre conseguir un torneo internacional va a ser su logro más importante en su historia. Una Copa Libertadores Sub-20, que era el Sub-20 jugó 5 partidos. Primero tienes que clasificar a ese torneo porque ese torneo van 12. Y en Chile solamente es un cupo. Es un cupo por país y se entrega uno más para el equipo que es para el país local y el otro para el equipo campeón. Ahora Chile va a tener 2 cupos. Entonces se le da mucho valor a este torneo porque es prácticamente como los Juegos Olímpicos. Clasifican muy pocos equipos y ganarlo es tremendamente difícil. Algunos datos: 5 partidos, 3 ganados, 2 empates, 1 definición a penales, que fue la que tuvo con Flamengo, 10 goles a favor, 5 en contra. Un rendimiento fantástico del equipo de Felipe Salinas que, por supuesto, va a ser, dentro de su corta carrera, por ahora, esperemos que siga creciendo, un hito prácticamente imborrable y un hito que hoy es el más importante en su historia y en su carrera deportiva. Lo que les decía de los nombres: Villarroel, Ponce, Avendaño, tremendamente técnicos y también con ese valor físico. Amaro Silva corrió jugó prácticamente los partidos completos y rindió de manera fantástica. Les hablaba de Sebastián Vargas y de Vicente Vargas. Bueno, Sebastián fue el de la igualdad, hizo un muy buen partido en lo que entró. Vicente Vargas también. Tienen que atreverse más en ese mano a mano. Son jugadores con una capacidad técnica y una velocidad fantástica. Entonces, se supieron acomodar en lo que significaba ir a jugar a Ecuador y lograron sacar un resultado fantástico. Creo que Santiago Wanderers tiene que sacarle mucho rodaje a estos jugadores. Probablemente van a llegar los equipos grandes a buscarlos porque es materia prima fresca. Y creo que hay que darles rodaje, pero hay que llevarlos de a poco. No los llenemos de luces, porque más allá de haber ganado una Copa Libertadores, una Conmebol Libertadores, falta mucho camino. En definitiva, se ha ganado nada. Todavía se ha ganado nada. Y no es bajar el mérito de este título, pero son jugadores tan jóvenes que tienen una carrera entera todavía. Para la institución es un título imborrable y que, por supuesto, hay que apreciarlo hoy, mañana y siempre. Pero los jugadores, hay que decirles, ganaron algo muy importante, pero todavía no ganan nada comparado a lo que pueden ganar. Hay que dar ese mensaje. Se lo escuché, creo que a Pineta Garcés en la radio. Sí, hay que manejarlos bien. Hay jugadores que él conoce y que hoy están pidiendo monedas. Entonces, tratemos de llevarlos en una dirección correcta, porque puede ser
que de acá salga una nueva generación. No estoy hablando de una generación dorada para la selección chilena, te estoy hablando de una generación competente que te pueda clasificar a una Copa del Mundo. No digo que vayan a terminar los 11 jugadores en la selección chilena, pero 3, 4, 5. Manejémoslos bien, son materia prima fresca que le están haciendo bien a nuestro fútbol. En estos últimos años hemos sacado perlitas, hay jugadores interesantes en nuestro fútbol. Y la Copa de la Liga también te lo entrega, que ya la vamos a repasar, por supuesto, en sus diferentes partidos. Pero para ir terminando con este tema, porque hay mucho para revisar, me parece que Santiago Wanderers tiene mucho que seguir trabajando. Hay que celebrar, por supuesto, para el elenco Caturro, la celebración también nacional, porque es un hito del fútbol chileno y me gustó mucho ver a tanta gente conectada. Bueno, el partido lo estaban transmitiendo por televisión abierta y qué lindo ese valor que se le dio a este partido. De verdad, qué lindo valor que se le dio a este partido y por supuesto con toda la épica que fue llevando el partido. Creo que tiene aún más valor agregado. Y hay que felicitar mucho a estos jugadores y hay que decirles, crean en ustedes, crean en lo que pueden hacer y avancen, porque tienen mucho camino para recorrer. Bueno, con eso vamos cerrando un poco lo que fue el tema de Santiago Wanderers. Felicitaciones, digo, a todo el pueblo caturro, a celebrar, por supuesto, y a seguir trabajando con estos chicos, porque son muy, muy buenos jugadores. Hay una materia prima que hay que saber ocuparla y hay que darle ese valor que merecen. Bueno, vamos a pasar a lo que va a ser gran parte de este capítulo, que es el tema de la Copa de la Liga. Lo que les hablaba del caso de este nuevo torneo que tiene 4 grupos. Ya en el final vamos a ir repasando, por supuesto, cómo quedó cada grupo. Pero todo esto se inauguró en el Nacional otra vez. Se sigue inaugurando todo en el Estadio Nacional. Y con la Universidad de Chile, que tuvo un partido de dulce y agraz ante Deportes La Serena. Estoy viendo el tema de los papeles, porque, por supuesto, las notas siempre son relevantes e importantes. Bueno, el elenco dirigido por John Valladares, que tiene un nuevo entrenador a todo esto, Fernando Gago, que llega tras su último paso por Necaxa, lo que fue también su paso por las Chivas de Guadalajara y Boca Juniors, donde fue cesado, también te digo, por el tema, yo creo, más de la Copa Libertadores y la eliminación que fue y que significó, por supuesto, ese varapalo para el equipo de la Ribera. Entonces, creo que Fernando Gago es un técnico parecido a Meneghini, pero con valores quizás más técnicos. E igualmente se radicaba mucho en el factor físico. Ahora, si los jugadores, si uno repasa antes de la salida de Meneghini, reclamaban este gran trabajo físico que hacía Francisco Meneghini, que le colocaba mucho valor dentro de... me parece que quizás no sería el camino a seguir. Si Fernando Gago mantiene esa idea física, hay que hacerlo jugar hay que hacer jugar a la Universidad de Chile y hay que darle más valores técnicos y futbolísticos porque tiene jugadores de gran calidad. Bueno, la U que tuvo novedades, sobre todo en portería, por la entrada de Ignacio Sáez, ante una rareza porque Christopher Toselli, bueno, no lo digo yo, pero se rumoreó que estaba muy molesto y de hecho en el partido se le notó porque es él el que iba a jugar. Y en definitiva, al parecer, John Valladares decidió que jugara Sáez. Fue una cosa muy rara, pero bueno. La Universidad de Chile que no generó mayores modificaciones a lo que fue el partido ante Coquimbo Unido. Y tampoco se vio una gran diferencia desde los futbolísticos. Pero creo que el partido que hace Deportes de La Serena es tremendamente valioso. Creo que el compromiso en sí del equipo de Gutiérrez fue muy bueno. Sobre todo por momentos haciendo ver muy mal a la escuadra de John Valladares. Bueno, la U abrió el marcador con el gol de Maximiliano Guerrero, cerca de los 20 minutos, gran centro de Ignacio Vázquez. Y trató de jugar en la mayoría del compromiso y creo que también la lluvia afectó un poco, pero no tanto como se cree. Muchas veces se dice, no, la lluvia te complica todo el partido y no te deja jugar, pero yo creo que los jugadores, en definitiva,
rindieron de una manera adecuada y creo que se puede hablar bien. Gran partido de McAllister en Deportes La Serena. Escalante lo vio un poquito más apagado, pero siempre con claridad para jugar. Bueno, Chamorro con su anotación de los 2 goles se vio bien. Deportes La Serena, Alarcón también bien defensivamente. Conjunto a Delgado, yo creo que pierde también valor en este conjunto Andrés Zanini. Quizás en los laterales es donde más pecó el equipo de Gutiérrez, porque no fue un buen partido de Dinamarca, ni mucho menos. De hecho, uno de los goles va por su sector, la mayoría de las llegadas fueron por ese sector. Pero es interesante que la Universidad de Chile pateó menos al arco y pateó menos total que Deportes La Serena, tuvo menos llegadas y de hecho en el segundo tiempo fue superado por la posesión. Cuando en el primer tiempo fue el 2-1 de Deportes La Serena, y uno dirá, la lógica marca que los equipos se tiran atrás cuando el resultado es a su favor. Entonces, me parece que por ahí podría ser que Deportes La Serena tiene un valor agregado también físicamente, y sobre todo que la Universidad de Chile, sacando rendimientos como el caso de Eduardo Vargas, que es un jugador que en su experiencia y en cómo juega es un ejemplo para el equipo. Ya lo dije en el episodio anterior y me parece que hay que seguir dándole este valor, aparte de hacer un golazo. Creo que la Universidad de Chile está dependiendo de algunos nombres y aparte hay otros que bajaron mucho su rendimiento. Y probablemente Colochini, junto con Gago, vieron que Altamirano estuvo bajo, Poblete estuvo bajo en la mayoría del partido, Lucas Romero creo que falló un poco en el timing. Defensivamente no es un equipo que todavía te entrega garantías, le hace falta Matías Saldivia. Ormazábal, por supuesto, tiene pasadas. El que vi bajo cuando entró fue Salomón y no entra en juego todavía. Guerrero y Vázquez de más a menos. Entonces, la U se fue encontrando en un contexto donde Deportes La Serena le propuso un partido más físico y lo incomodó. Y la U, aparte, no logró aprovechar ocasiones y cuando Deportes La Serena llegó, anotó. Estamos hablando de que tuvo 4 tiros al arco, la mitad fueron gol. Entonces, y los 2 de Chamorro, uno con un tanto más de fortuna que el otro es un golazo, el segundo. Entonces, creo que por lo que fue el trámite, y bueno, Diego Rubio después en un gol con lo justo en offside, que lo terminó cobrando el VAR, me parece que Deportes La Serena saca un punto muy positivo, pero que por supuesto queda con esa amargura. Yo creo que es un punto ganado / perdido para Deportes La Serena y son 2 puntos. Mira, y no, quizás no perdido, es un punto ganado / desabrido para Deportes La Serena y son 2 puntos perdidos absolutamente para la Universidad de Chile. En un torneo donde son 6 fechas, así como la Conmebol Libertadores, me parece que queda al debe y que la Universidad de Chile va a necesitar mejorar significativamente en su fútbol. Ahora con Fernando Gago probablemente le va a dar más balón a la mitad de la cancha y va a necesitar a Marcelo Díaz, va a necesitar de Charles Aranguis, valores que le entregan un toque más de técnica al equipo, porque Valladares fue un poco más de impregnar valor físico más que técnico. No hubo grandes variantes. Sí creo que Deportes La Serena mejoró con la entrada de Salazar en defensa, pero el resto de los cambios tampoco fue gran diferencia. Sí creo que Deportes La Serena está más cerca de buenos resultados con este estilo de juego y que tiene que seguir mejorando. Tiene mucho para mejorar el equipo dirigido por Felipe Gutiérrez. Y bueno, eso en parte de lo que fue el primer partido del grupo A del grupo D de esta Copa de la Liga. Recordar, cuatro grupos de 4 equipos cada uno. Me disculpo por ese lapso. Ahí hubo un enroque. Pero vamos a pasar a lo que fue otro de los partidos importantes dentro de esta Copa de la Liga, que es el caso de Colo-Colo y Coquimbo Unido, que jugaron en la cancha del Estadio Monumental el día sábado e igualaron 1-1. Y les voy a dar una opinión totalmente sincera. Yo creo que Colo-Colo la sacó barata. Yo sí creo que Colo-Colo la sacó barata ante un Coquimbo Unido que jugó un buen partido. Ir a jugar al Monumental y rescatar un punto siempre es positivo. Eso creo que hay que declararlo desde el minuto 1. Pero con el contexto que fue el partido, con un Fernando de Paul brillante, digámoslo, brillante, durante los 90 minutos le sacó, si cuento, 4 o 5 goles a Coquimbo Unido, más o menos.
Un Coquimbo Unido que tenía bajas, como el caso de Diego Sánchez, jugó Gonzalo Flores. Yo creo que es un buen segundo arquero y que hoy a Coquimbo Unido le está dando las garantías. Y con la entrada de Zavala, que se notó incómodo, también la gente en el Estadio Monumental se la tenía guardada ante el extremo. Gran partido de los dos centrales de Elvis Hernández y Manuel Fernández sacando el gol. Dylan Escobar, rendimiento irregular. Mismo caso de Dylan Glavi. Buenos rendimientos de Cornejo, Galani, que siguen siendo buenos baluartes. Luis Rivero jugó un buen partido para no ser delantero centro. Y me parece que los cambios le hicieron bien al equipo Caputo. Pero ya voy a ir con el tema de los cambios. En el caso de Colo-Colo, otra vez la línea de 3, con 4 a la mitad de la cancha, Aquino más liberado. Y esta vez con Hernández y Romero en la zona ofensiva. Sí siento que hubo trámites del partido donde se notó muy incómodo Colo-Colo. Sobre todo también porque Coquimbo Unido entre los 25 y los 30 hizo lo mismo que ante la Universidad de Chile. Salió a presionar, salió a incomodar y eso le trajo frutos. Cuando lo hace bien Coquimbo, siempre se queda cerca de anotar y de convertir. Y ese es el detalle mínimo que hoy le está faltando ante rivales de esta jerarquía. Entonces, creo que si sigue en este estilo, si sigue en este camino, me parece que va bien encaminado el equipo de Caputo, que ya conoció el grupo de hecho en Copa Libertadores. Víctor Felipe Méndez y Álvaro Madrid dentro de los rescatables en la escuadra popular. Ulloa también con buena pasada, Fernández con el gol, pero dentro de lo que fueron los duelos normalmente salió perdiendo. Entonces, a un lateral no lo podemos calificar porque hizo un gol. No, hay que calificarlo por las funciones que tiene durante el cotejo. Javier Méndez lo vi sólido, aunque siempre con la pierna brusca, y eso se nota. Vidal, claro, para salir jugando, pero fue de más a menos durante el partido y se notó ese detalle. Y creo que entre los 25 y los 30, Coquimbo Unido fue muy superior. De ahí se apagó, porque Colo-Colo lo fue encontrando después del 1-0, por supuesto. Y ya luego me da la sensación que, sobre todo ya con la entrada del segundo tiempo, se empareja un poco más. Colo-Colo empieza a llegar, de hecho Romero se pierde un gol abajo del arco. Y es en el momento que Hernán Caputo decide reemplazar algunos nombres, como es el caso de Zavala, como es el caso de Chandía, que va a la selección, como es el caso de Dylan Glavi, entró bien Salvador Cordero, Badalá también afuera por Pablo Rodríguez. Mundaca creo que es un baluarte tremendamente valioso para Coquimbo Unido porque es un jugador que tiene muy buen juego interno y que le permite ir por dentro, le permite tratar de escabullirse dentro de esta zona del peligro, esta zona de 3/4, área final, y eso le hace bien a Coquimbo Unido. Bueno, la entrada a Zócar, por supuesto, con un muy buen pase filtrado de Martín Mundaca propiamente, para colocar el 1-1 momentáneo. Ya de ahí, Colo-Colo se tiró un paso atrás, que creo que fue el error de Ortiz. Se notó bajo el equipo dirigido por el Tan Ortiz, sobre todo en esa parte final, y Pablo Rodríguez, en una jugada fantástica, se ingenia un penal, también Arturo Vidal compra el enganche, hace que va a salir para la izquierda y sale para la derecha y queda pagando el bicampeón de América y casualmente sale lesionado. A mí me dicen que la lesión es grave, así que a tener mucho ojo porque Colo-Colo estaba teniendo un jugador inteligente con la aparición de Arturo Vidal como un líbero. Y creo que en el partido en general Coquimbo Unido tiene cosas positivas para sacar y le falta netamente la parte de la definición. Y yo creo que, como creo que la prensa de la cuarta región, en la cual me incluyo como persona que está en la cuarta región, uno se da cuenta que hay muchas veces que normalmente se le echa la responsabilidad al entrenador. Si la pelota no entra dentro de los 3 palos, llegas 5 o 6 veces de manera clara por partido, bueno, el entrenador no tiene mucho que hacer tampoco. Tienen los jugadores una responsabilidad dentro de... y tienen que hacerse cargo de ello. Chandía tuvo 2 jugadas muy claras. En una trató de jugarla abajo de Paul y la terminó atajando el golero. Y en la otra se pifió. ¿Quién más tuvo ocasiones? Riveros tuvo el mano a mano. Y Fernando de Paul saca una mano fantástica para mandar la pelota al córner. Después Chandía otro remate y estuvo bien de Paul. En el segundo tiempo le costó llegar a Coquimbo hasta el gol. Y ya después, por supuesto, termina encontrando la igualdad. Un punto que creo que para Coquimbo Unido es muy bueno, sobre todo entendiendo que ir a sumar al Monumental es complicado. Y en este tipo de contextos,
en un grupo necesita sumar de visitante y tratar de sacar los mayores puntos posibles de local. Ya yendo al lado de Colo-Colo, cositas a detallar. Si no es por De Paul, Colo-Colo me parece que lo perdía en el Monumental. Y en este tipo de torneos no te puedes permitir perder de local. Algunos nombres interesantes, lo que les decía, Víctor Felipe Méndez siempre está clarito, entró bien Pastrán. En la zona ofensiva no hubo mayores modificaciones. Jason Rojas tratando con el mano a mano, pero no encara. Y aparte, cuando toma la decisión de jugar al centro, normalmente la pelota le llega al arquero. Villagra, hay poco que decir de él, entró poco rato. Entonces, creo que Coquimbo Unido mereció más ante un Colo-Colo que sigue dejando dudas, más allá de estar puntero en el campeonato. Y en el mismo contexto que estaba Coquimbo Unido el año pasado. Ganaba 1-0 y siempre estaba en dudas. Yo decía, no, este día se va a caer, este no. Veamos si Colo-Colo mantiene este hilo. Porque ese es el tema, mantener el hilo a largo plazo. Suma un punto ambos elencos, así como también su otro partido que ya lo vamos a ir a repasar en este El Café del lunes. Vamos a pasar al siguiente compromiso, que es entre la escuadra de la Universidad Católica y la Universidad de Concepción, donde yo lo que tengo para decir de este partido son varias cosas. Primero, que creo que la Universidad Católica no tiene la necesidad, digamos, creo que es un buen adjetivo, no es necesitado de el juego que realiza. ¿Y a qué voy con esto? Yo creo que todos los que vemos los partidos de la Universidad Católica pensamos una cosa: tienen que ser los partidos que menos tiempo de juego tienen, pero con muchísima diferencia. Es increíble lo poco que se juega en los partidos de la Universidad Católica. Se está más tiempo reclamando que jugando. Y eso a la Católica no le hace bien. La Universidad Católica tiene un equipo para jugar Copa Libertadores, para competir en un grupo tremendamente difícil, ya lo vamos a repasar. Pero cae en este tipo de cosas, donde debería, a mi parecer, preocuparse de jugar y de atacar como tienen para atacar, más de lo que termina reclamando. Y hoy ante la Universidad de Concepción pasó exactamente eso. Bueno, la Universidad de Concepción se pone en ventaja en el minuto 24 con el gol de Christopher Mesía. Gran pase de Ursi para colocar el 1-0. Ahí hay responsabilidad en Bernedo porque no sale nunca, no lo sale a cortar y Mesías define con mucho espacio. Una Universidad de Concepción que a falta de Waterman se nota que no tiene un referente de área y lo necesita pronto, porque Barrea se lesionó y porque no tiene más tampoco, porque Camete es un enganche y no juega. Entonces, y bueno, hoy día Ramírez, que era el que entró para esto, se fue expulsado 5 minutos después de jugar una expulsión, pero displicente. Dejar al equipo con 10, tremendamente displicente. A mí el penal me parece penal. No tengo mucho para decir. Y bueno, justo Yanni coloca el empate. La Católica no jugó un buen partido hoy día, me parece. Casualmente el compromiso se fue entrampando entre lo que se reclamaba, entre lo que no se jugaba. Y eso no ayuda. Y lo otro, que también futbolísticamente hay jugadores que están bajo en su rendimiento. Como es el caso de Matías Palavecino, el caso de Juan Francisco Rosell, que para la vez que tiene la posibilidad de ser titular, porque no está en condiciones de ser titular, por eso siempre suplente, no demuestra absolutamente nada. Y como delantero centro de la Universidad Católica, no demuestra absolutamente nada. Y era el capitán de la selección sub-20. Y el único gol que hizo fue en el último partido cuando la selección iba perdiendo 4-0 ante México. Es un delantero que no te da jerarquía en la zona del ataque. Ya de la Universidad de Concepción, con la expulsión, tuvo que mandar el juego a la idea defensiva. La de la entrada de Clemente Montes también le dio otro valor. Y bueno, sí, Palavecino tiene una cosa: que puede jugar mal o que puede jugar bajo su rendimiento, pero que tiene una pelota y te puede cambiar el partido. Y eso fue la pelota que recibió y prácticamente sin pensar manda un centro para Valencia fantástico, que termina definiendo con un golpe de cabeza para colocar el 2-1. En el final lo sufrió Católica, sobre todo porque la Universidad de Concepción se fue en ataque con Antonio Díaz, con Salgado, pero le faltó la P a la Universidad de Concepción. Le faltó la P para sumar en el Claro Arena, y ante más de 16.000 personas, bueno, termina ganando el equipo cruzado con la expulsión de Matías Palavecino, otra expulsión verde, con un manotazo que es evidente y que es... no hay chance de reclamarlo. No hay chance de reclamarlo.
Y el árbitro estando cerca de la acción. Entonces, bueno, ¿qué voy a saber yo, no? Si yo no soy árbitro tampoco, así que creo que el árbitro toma a veces decisiones. Yo creo que el partido en esta jornada al juez del compromiso se le fue un poco de las manos. Sí, yo creo que hoy el partido de la Universidad Católica se le fue primero de las manos al árbitro y se le fue de las manos al resto al resto de los jugadores. A Gastón Felipe, ahí está, que estaba buscando el nombre que no lo tenía. Creo que la Católica está para más. Creo que la Católica tiene más para mostrar. Y no puede ser dependiente tampoco de Fernando Sampedri. Porque creo que en los partidos que no está Sampedri, se vuelve tremendamente necesario. Y ahí tú te das cuenta que el mercado de la Universidad Católica en ofensiva fue pobre. Porque justo Gianni no estaba para hacer goles. Está convirtiendo goles, pero no es su responsabilidad tampoco. Es un delantero centro, se le prefiere la velocidad, la técnica que tiene, pero no está para ser el responsable. Entonces, hoy día convirtió de penal. Ya todo esto, Azócar desperdició el penal para volver al tema de Colo Colo y Coquimbo. Yo ahí no sé quién toma la decisión. Pero el que haya tomado la decisión, inentendible. Inentendible. Porque Azócar, con la motivación que significaba, tira el penal y manda la pelota afuera. Estaba Riveros, estaba Camargo, jugadores con la experiencia en un momento caliente, 85 minutos del partido, 1-1. Con eso lo hubiera ganado Coquimbo. Y creo que si lo hubiera ganado Coquimbo, nadie hubiera dicho nada, ¿eh? Me parece. Volviendo a la Universidad Católica. Está preocupado más de reclamar que de jugar. Yo le digo al equipo que se preocupe de jugar, porque tiene nivel para hacerlo. Cuando la Católica se preocupe de ir hacia adelante, de atacar y de mejorar en esa faceta, no va a ser necesario lo que hace en el partido. Porque no colabora en el partido. Y aparte, los árbitros compran. Y Héctor Jona dijo, los jugadores ayudan poco, pero es que los árbitros también compran. Entonces, ¿quién es el culpable? O se apegan a la trampa o cambien los dos. Pero no puede ser uno y uno. Entonces, ese tipo de cosas creo yo que está bueno debatirlas y está bueno analizarlas. Y hace falta este análisis. La Universidad Católica tiene jugadores como para demostrar mejor juego del que tiene, pero también se juegan muy poco los partidos de la Católica. Y no puede ser siempre culpa del rival. Me parece que hay un criterio que se va repitiendo. Hay un patrón que se va repitiendo. Pero bueno. Eso con el triunfo de la Universidad Católica por 2-1 ante la Universidad de Concepción. Vamos a hacer este parón, por así decirlo, porque a lo que había sido la Copa de la Liga. Porque los equipos chilenos ya tienen grupos en la Copa Internacional. Ya tienen sus grupos designados en la Conmebol Libertadores y en la Conmebol Sudamericana. Así que ya lo vamos a ir repasando. Voy a comenzar con la Conmebol Libertadores, con el campeón, con Coquimbo Unido, que yo creo que es un sorteo favorable. Ya lo dije, creo que en algún video aparte. Es un sorteo favorable y el grupo es competitivo, con Nacional de Uruguay, con Universitario de Perú y con Deportes Tolima de Colombia. Nacional, que ya no tiene entrenador, de hecho, Jadson Viera dejó de ser el entrenador de Nacional después de caer 2-1 con Defensor Sporting. Y en el caso universitario, mitad de tabla, empató a 0 con Comerciantes Unidos en la última fecha. Tolima, que tiene que jugar en esta jornada, me parece, con Boyacá. Y que viene de eliminar a O'Higgins, un equipo muy muy físico. Y creo que es un grupo donde Coquimbo Unido va a necesitar, sobre todo, sus partidos de local. Y donde tienen que entender una cosa: son partidos a nivel competitivo, físicamente tremendamente exigentes. Y lo otro, que hay que estar fino. El partido ante Colo Colo fue un buen ensayo, entendiendo que le hace falta esta claridad en la zona ofensiva, le hace falta esta claridad de los últimos metros, y le hace falta la claridad para ganar partidos relevantes y para ganar partidos pesados. Y ante uno de los grandes de Uruguay, ante uno de los grandes y hoy tricampeón del fútbol peruano, y ante un equipo que siempre es competitivo como Deportes Tolima, necesitas tener claridad. El viaje bravo va a ser a Colombia, a Ibagué, donde aparte tiene que hacer escala de manera obligatoria, en bus.
Bueno, con Nacional y Universitario son vuelos directos y ahí no hay mayor inconveniente. Sacando que el estadio universitario está cerca de la montaña. Así que a tener mucho ojo con eso. Saludos a Paul Deportes, gran seguidor de Paul Deportes. Que lo vi por ahí en Europa. Así que me alegro mucho porque es el sueño de toda persona que arranca en esto del periodismo y sobre todo del periodismo deportivo. Entonces creo que Coquimbo Unido tiene para hacer, sí. Sobre todo porque el equipo de Caputo viene mostrando cosas interesantes en el campeonato, pero le falta la claridad. Va a necesitar de su delantero centro de Nicolás Johansen que se recupere lo más pronto posible y de que Lucas Prato vuelva a estar en rendimiento. Porque lo que le dije la semana pasada es: Lucas Prato tiene que físicamente estar en condiciones y a la altura. Y si es necesario hacer el doble turno, va a tener que hacer el doble turno. Está a 2 goles de ser el máximo goleador argentino en Copa Libertadores. Tiene que hacer el desgaste para ese torneo. Eso con el caso de Coquimbo Unido, un grupo competitivo y donde tiene chances. Tuvo, si se quiere, cierta fortuna en este valor del azar que tienen, por supuesto, los sorteos. El que no tuvo la misma suerte fue la Universidad Católica, quien comparte el grupo con Boca Juniors, con Cruzeiro y con la escuadra del Barcelona de Ecuador. El que nadie se quería cruzar era Barcelona en el grupo 4, en el bombo 4. Y en definitiva fue el que terminó sorteándole a la escuadra de la Universidad Católica. Lo que les decía en el segmento anterior, la UC necesita mejorar su fútbol y necesita preocuparse de jugar, porque los árbitros en el alto rendimiento no les cobran las faltas que cobran acá. Se juega el doble. Y creo que eso es lo que le falta a la Católica. Salir a jugar con el valor que significa jugar una Copa Libertadores, con lo que va a ser la primera vez en su estadio. Y casualmente ante Boca en el primer partido. Un Boca que le ganó a Instituto y que viene en su vida, pero que hace 2 semanas era un equipo que no le ganaba a nadie. Entonces, por supuesto, hay que ser responsables y tener mucho ojo ante lo que significa este grupo. Es un grupo muy difícil, muy difícil. Y creo que hay que tener mucho ojo. Mucho ojo. De visita va a ser complicado para la escuadra de la Universidad Católica. Va a tener que tratar de sumar sus mayores puntos como local. Va a tener que sumar sus mayores puntos. Las visitas son bravas. A Guayaquil y al Mineirao. Son visitas complicadísimas ante equipos que... Cruzeiro, que está en puestos complicados en el fútbol brasileño. De hecho, lo voy a revisar porque lo tenía anotado y perdí ese dato. Pero Cruzeiro no está pasando por el mejor momento. De hecho, cambió de entrenador también. Tiene nuevo adiestrador. Lo cambió en la jornada de ayer. De la escuadra dirigida hasta ayer por Wesley Carvalho, que ya no es más el entrenador de la escuadra de Cruzeiro. Y que tiene ya su nuevo entrenador. Tiene nombres como Cayo Jorge. Tiene muy buenos jugadores. Luis Sinisterra, Neisser Villarreal. Estamos hablando de Gerson. Lucas Romero. Tiene jugadores muy interesantes. Fabricio Bruno, Fagner, Caiki. Y por supuesto el arquero Casio, que siempre es una leyenda del fútbol brasileño. Eso con la Copa Libertadores, que tiene por supuesto ya sus grupos, con Universidad Católica con un tanto más de poca fortuna, pero creo que tiene para mejorar. Yo creo que tiene para mejorar en ese aspecto. Perdón, le estaba hablando de Artur Jorge, que es el nuevo entrenador de la escuadra de Cruzeiro de Brasil. Luego de el cambio de director técnico, que yo creo que va a ser un equipo bravo, que tiene nombres tremendamente interesantes, que tiene nombres fundamentales. La visita a la Bombonera, por supuesto, brava también. Y el calor que significa ir a jugar a Guayaquil y con un Barcelona que viene en subida, que viene levantando. Vamos a la Copa Conmebol Sudamericana, donde O'Higgins
Palestino y Audax conocieron también sus grupos. El primero con un poco de mala fortuna, vamos a decirlo, porque va a jugar con el Sao Paulo, con Millonarios de Colombia y con Boston River de Uruguay. Son viajes cortos, pero son visitas bravas. Una al Morumbí, con Millonarios a Colombia como partido duro. Aparte viene jugando bien el equipo que tiene a Contreras, por ejemplo. Al Tuco Contreras, que tiene también a Rodrigo Ureña en sus dirigidos. Entonces, creo que es un partido bravo. Es un partido bravo el que tiene que ir a jugar. Y bueno, con Boston River probablemente va a jugar en el Estadio Centenario. Así que tiene que jugar en estadios bravos. Tanto con Sao Paulo en Morumbí como con Millonarios en Colombia. Y con Boston River en probablemente el Estadio Centenario. Grupo difícil donde pasan el primero directo a octavos y el segundo juega playoffs con el tercero de la Copa Libertadores. Ojo que no te toque ni la Universidad Católica ni Coquimbo Unido, porque dentro de podrían aparecer en esa posición. La Católica la tiene muy difícil, Coquimbo Unido tiene para dar un poco más de pelea en relación a los nombres. Palestino creo que tuvo un pelito más de fortuna. Le toca jugar con Gremio, que es el equipo bravo, Montevideo City Torque y Deportivo Riestra. Deportivo Riestra que está pasando un mal momento en el fútbol argentino y que no levanta cabeza. Montevideo City Torque tiene a Salomón Rodríguez, por ejemplo, Gonzalo Montes, para jugar en la cisterna. Así que a tener mucho ojo con eso. Palestino es un equipo copero que ha sabido enfrentarse a contextos mayormente complicados y me parece que es un grupo asequible dentro de que puedes sacar mayor diferencia. Y en el caso del Audax italiano, bueno, va a jugar ante Olimpia de Paraguay, ante Vasco da Gama de Brasil y ante Barracas Central. Es un grupo difícil. Dentro de los cabezas de serie, Olimpia no viene bien. Vasco da Gama es un equipo bravo siempre, pero no tiene a Pablo Vegetti, por ejemplo, que era uno de sus grandes jugadores. Y Barracas Central, vamos a ver cómo anda en Copa Sudamericana. Debuta, igual que Deportivo Riestra, en este torneo. Audax la tiene difícil porque aparte tampoco viene de gran manera en el campeonato. Ya vamos a repasar su partido en Copa de la Liga. Un partido bajo también, pero me parece que viene regular dentro de, pero tampoco es un equipo donde podamos decir llega de gran manera al torneo internacional. Bueno, con esto cerramos esta parte de las copas internacionales, con Coquimbo Unido de la Universidad Católica en Copa Libertadores, con O'Higgins de Rancagua, con Palestino y con el Audax italiano en la Conmebol Sudamericana. Vamos a pasar a los siguientes compromisos. Y casualmente les hablaba del Audax italiano, que va a ser el próximo del que hablemos en este capítulo, que es líder de su grupo, del grupo D de esta Copa de la Liga, venciendo a Unión La Calera en un partido, ya les digo, lento, difícil de digerirlo. Se encontró con el gol de Franco Trojansky desde el lanzamiento penal. Era un penal que a mí sí me parece que fue penal, pero estos penalcitos de VAR son difíciles de cuestionar. Trató Unión La Calera de mostrar más fútbol en el partido. Le costó al equipo de Chicotelo, que no logró mostrar mayor respuesta. Yo creo que también le hizo daño, y esto es creo que evidente, lo que fue el partido ante O'Higgins de Rancagua, donde no tuvo, me parece, un buen cotejo, y se notó que le faltó fútbol. Y bueno, iba a 0-3, lo terminó dando vuelta, pero eso tampoco habla bien del partido, del equipo. Se nota una reacción, sí, pero tampoco habla bien de un conjunto que tiene muchísimo para mejorar. Partido por momentos chato, por momentos que costó también darle mucha vuelta. Sí, Trojansky con este valor goleador, y cuando tienes a un goleador que está encendido, se nota y marca la diferencia. Y tiene que mejorar Audax, entendiendo que en la Copa de la Liga este triunfo es muy valioso, pero en Copa Sudamericana tiene que mostrar mejores cosas. El equipo de Gustavo Lema, que viene bien en el campeonato nacional, que viene regular, pero que tiene que dar ese saltito extra en el torneo internacional, con valores como su golero, como Tomás Ahumada, como Marcelo Ortiz. Buen partido de Mateos. Cuando Mateos está bien, el equipo se ve mucho más claro. Este invento de colocar a Oliver Rojas en una
quizás posición como un extremo barra carrilero para que colabore con el otro lateral. Rebolledo por momentos de central. Fue interesante esto. Le dio descanso también a Cabral, le dio descanso a Guajardo y a Coelho. Pero también hay que decirlo, Coelho está perdiendo la batalla con Troyansky. Y en el caso de La Calera, bueno, siempre interesante Méndez, que aparece por la banda, pero que no logró tampoco mostrar mayor diferencia. Sebastián Sáez más apagado, Campos López también. Se vio un equipo más lento y por muchos momentos muy estático. Le faltó movilidad y eso de La Calera es algo que lo sufre mucho. Lo sufrió en los primeros 60 minutos ante la escuadra de O'Higgins y ahora lo volvió a sufrir ante la escuadra del Audax italiano. Estos partidos, con poco que analizar, lo vamos a ir pasando también más rápido, porque me parece que hay que darle también otra vuelta. A los que dejé pendientes y que los voy a sumar porque igualaron ambos, son tanto la escuadra de Huachipato, que jugó ante Deportes Concepción, y O'Higgins contra Limache, igualaron ambos en sus cotejos. Voy a comenzar por el compromiso entre la escuadra de Huachipato y Deportes Concepción. Igualdad 2-2 en un muy buen partido, donde Deportes Concepción mejoró y que recuperó a Joaquín Larribey. Por fin lo recupera luego de una liga de primera donde le está costando, pero esta mejora le viene muy bien. Y un Huachipato que también mejoró en relación a lo que fue su último partido ante Colo-Colo y a lo que había sido ante Coquimbo, que fue un duro varapalo de local. Y por poco no se lleva el triunfo. A mí me parece que le debieron cobrar un penal a Huachipato, sí. Por una falta, a mi parecer, evidente sobre Claudio Torres. Porque la pelota puede no estar en juego, pero si la patada le llega, y es evidente una patada a la rodilla, donde la vieron todos. Entonces, yo cuestiono ese tipo de determinaciones de los árbitros, porque son cosas tan evidentes que hasta uno se sorprende. Y uno dice, ¿quién ve mal el fútbol? ¿Lo veo mal yo? ¿O en definitiva es un error del arbitraje que viene siendo repetición? Bueno, quizás eso le privó del triunfo a la escuadra de Huachipato, con mejores rendimientos de Cañete, buen partido de Altamirano, pero que por minutos se vio quizás un tanto apagado. Siempre con la claridad de la mitad de la cancha. Tienen jugadores que tienen muy, muy en claro de qué manera jugar. Toro lo vi un tanto bajo, sí. Me faltó ver más también a Cárcamo. Siempre el más clarito es Silva, Correcaminos. Buen partido de Torres también, Cris Martínez siempre en la batalla. Y en el caso de Deportes Concepción me parece que el partido, por supuesto, de Larribey con ese doble tanto. El partido de Jonathan Rodríguez es muy valioso. Me faltó más mano a mano de Cavallería y de Elrix Jara. Buen partido de Valencia. Dávila tratando también de fortalecerse en la mitad de la cancha, pero se nota que tiene que haber un volante natural en la mitad del terreno de juego de Deportes Concepción, y ahí es donde entra el valor de Nelson Sepúlveda y de Jorge Enríquez. Más minutos yo creo que Ignacio Mesías, que tiene que tratar de buscar ese mano a mano. Defensivamente yo sigo sintiendo que Deportes Concepción es un equipo débil, sobre todo por los costados. Jugó Béjar y jugó Rojas en el primer tiempo, y ya luego entró Ariel Cáceres por ese sector de la cancha, pero siento yo que defensivamente es un equipo que le falta Deportes Concepción. Es un punto que creo que es bueno para los dos. Quizás por lo que significa, por supuesto, de local pierde 2 Huachipato y suma 1 más Deportes Concepción. Y aparte le sube un poco el estamina, si se quiere, al equipo dirigido desde ahora por Walter Lema, que es el nuevo entrenador del elenco de la región del Biobío. En el caso de O'Higgins y Limache igualaron 1-1 en lo que fue el último partido del día domingo. Un partido donde se pudo haber cambiado la historia luego de la falta de Brizuela, que se fue expulsado y luego el VAR corroboró. Yo ahí estoy 50 y 50. Yo ahí lo dejé a la determinación del árbitro, porque la patada es dura, muy muy dura, pero va a buscar el balón. Entonces yo creo que ahí también se entiende, y esto se las voy a ceder al árbitro Matías Asadi, que me parece que es un buen árbitro. Se encontró con el gol O'Higgins en fuera de juego por el córner corto de Francisco González. Había llegado a la apertura de la cuenta. Por un minuto estuvo muy bien O'Higgins, mejoró, estaba llegando en ofensiva con un Limache que juega así, juega en un bloque defensivo. Montesinos mucho rato del partido jugó como el carrilero por el sector derecho, y tuvo que hacer esa función a la falta de Yerko González, que yo lo vi un poquito bajo en la jornada de hoy. En el segundo tiempo, las modificaciones de Yantén, la entrada de Jan Meneses le dio otro valor también. La entrada de Álvarez es un equipo que tiene variantes en ofensiva,
pero que le falta. Le sigue faltando todavía. Se encontró con la apertura de la cuenta Alan Robledo para colocar el 1-0 con un O'Higgins que estaba jugando bien, que estaba llegando a la ofensiva y le faltaba el gol. Lo terminó encontrando. Me parece que el equipo de Bovario tiene un problema en ofensiva serio, porque cuando Castillo no está fino no tiene nadie más con quien responder, y aparte a Thiago Vecino lo colocó en el minuto 90. Entonces, si no te responde el delantero centro, si no llega a esta zona de ataque, tienes que darle la oportunidad en definitiva de colocar otro jugador. Dentro de los que tiene, no entró por ejemplo Maturana, no entró tampoco Benjamín Pérez. No, Pérez sí entró en la parte final, entonces tiene pocas opciones en ofensiva y eso en la Copa Sudamericana le va a costar. Joaquín Tapia es un hombre que a mí me llama mucho la atención, que va al frente, que va al mano a mano y que normalmente termina ganando, pero es esa decisión final la que le termina costando al extremo derecho. Buen partido de González. A mí uno que me gusta mucho es Leiva y Sarrafiore, también los dos muy claros. Pero hay que tener en cuenta que la Copa de la Liga es un torneo para dosificar en este contexto, y sobre todo para los equipos que están en copas internacionales. Y ahora que va a haber juegos el día miércoles, me parece también que es importante tratar de dosificar y tratar de darle un valor de descanso al equipo. Buen empate para Limache. Creo que se queda con gusto a poco el equipo de O'Higgins de Rancagua, que suma un punto. Y por supuesto a falta de lo que va a ser el último partido entre la escuadra de Palestino y Everton, que es el que falta por jugar, 20-30 horas en la cancha de la Cisterna, para lo que va a ser un muy buen compromiso con un Everton que viene en su vida, que viene mejorando en su fútbol, pero que por supuesto le falta todavía mucho por trabajar en este contexto. Y me parece que tiene que buscar, yo te digo, no sé si el empate, pero tratar de buscar un partido más físico ante un Palestino que es un equipo ofensivo, pero que depende mucho de Da Silva. Entonces ese valor yo creo que hay que modelarlo y moderarlo. Buscar otra opción en ataque para Palestino, que lo que le comentaba también va a tener Copa Internacional y que va a jugar el jueves por esta Copa de la Liga. Vamos a repasar ya definitivamente lo que es la tabla de posiciones de este torneo. Lo voy a repasar así tal cual. Ya para el próximo capítulo, donde también vamos a tener Copa de la Liga, pero vamos a haber jugado 2 fechas y vamos a tener un poquito más de claridad. Por supuesto, voy a traer un poquito más actualizado esta tabla que recién comienza. En el grupo A, todos con un punto. Deportes Concepción el líder por haber anotado 2 goles y creo que por tarjetas amarillas. Huachipato segundo, Colo-Colo tercero, Coquimbo Unidos cuarto en la tabla. En el grupo B, el líder es la Universidad Católica con 3 puntos. Y hay un partido que me había faltado, y ahí estaba, fíjate, que me había faltado, de hecho. Acá estaba el gráfico, pero dije, ya que estoy, déjame ver si lo tenían por acá. Sí, ¿no? Acá estaba. Bueno, era el partido entre Cobresal y Ñublense en la cancha del Cobre del Salvador, que nos regalaron un buen partido. Yo les digo, fue un buen partido el del equipo de Huerta, que creo que por minutos mereció más, y se quedó con gusto a poco en el Cobre, sobre todo en este tipo de torneos donde necesitas mostrar esta jerarquía, donde necesitas mostrar este valor ofensivo. Pero creo que el equipo dirigido por Juan José Rivera hizo un buen partido, hizo un buen cotejo. Sí siento que por ahí le falta un poco más de claridad en los metros finales. Y sin Geraldino se le hace muy difícil. Se le hace muy difícil la tarea al equipo que dirige Juan José Rivera. Tiene un jugador muy interesante como Ignacio Tapia. Yo a él le tendría más ojo, porque sí siento que es un jugador que tiene un valor que no le da al resto del equipo. Ni Diego Plaza, que es un jugador muy interesante. Sí siento que le hacen falta hombres en ofensiva. Estoy
fíjense que estoy buscando la ficha del partido. Para cada partido hay una ficha, entonces siempre las voy guardando y las tenía ordenadas. Pero me parece que Cobresal tiene un equipo tan corto que ante rivales que te asfixian desde el valor físico se notan los problemas. Y sobre todo se lo sufrieron en el final. Tuvo 60 minutos muy buenos Cobresal. Buen rendimiento de Valencia. Me gustó mucho el partido de Valencia. Franco Frías más pegado a la banda no lo veo bien yo. Estefan Pino con su intención de ganar ante los centrales le hizo bien. Le ganó la mayoría de duelos a Bozo y a Calderón. Y de ahí casualmente convierte un golazo para el 1-0. De hecho hubo un remate en el poste donde se quedó cerca del 2-0. No sé si era el 2-1 o el 2-0, no lo tengo anotado. Y en un centro de Tapia fantástico aparece Diego Sangüesa y pone el empate con un golpe de cabeza muy muy bueno para el equipo de Juan José Rivera. Empataron a 1 en este compromiso. Después por supuesto entran los titulares para también darle un poco más de frescura al equipo. Entró Geraldino, entró Graciani, en Ñublense entró también Brian Carvalho, entró Renato Huerta, Moreno, Astudillo, Pacheco. Después también entró Valencia, Ñublense, Valdés, Manuel Rivera, para darle un poquito más de fuerzas a ese conjunto. Pero creo que es un empate que queda con sabor a poco para Cobresal, porque tuvo chances como para haberlo ganado. Y para Ñublense creo que es un buen punto. Para Ñublense sí siento que es un punto valioso, es un punto que tiene que saber manejarlo en un grupo difícil, donde sobre todo ir al Claro Arena te lo hace todo mucho más complicado. Y creo que para lo que es la salida al Cobre del Salvador es un buen punto. Ambos con un punto. Cierra el grupo B, como les contaba, la escuadra de la Universidad de Concepción con 0. En el grupo C están O'Higgins y Deportes Limache con un punto. Falta jugar el partido entre Everton y Palestino este lunes a las 20:30. Y en el grupo D el puntero es el Audax, 3 puntos, 1 para La Serena, 1 para la Universidad de Chile, 0 para Unión La Calera. Vamos pasando al bloque final, que es de lo que va a suceder durante este fin de semana y la semana que viene, porque sí, se va a jugar a la medianoche, horarios que yo digo a nadie nos ayuda, ni a mí ni a ustedes, con la selección chilena que va a jugar sus amistosos por la fecha FIFA, donde también se va a jugar el repechaje al Mundial, pero la selección chilena, eliminada de la Copa del Mundo por supuesto, lamentablemente, tiene que jugar sus compromisos ante la escuadra de Cabo Verde y de Nueva Zelanda, con una nómina bien interesante, con nombres como el caso de Sebastián Mella como arquero, va como tercer arquero el golero de Huachipato, Felipe Faúndes, aparece Ian Gargues, Iván Román, ya con la solidez, Diego Ulloa, como nombres novedosos, como nombres que quizás no los teníamos en el radar. Aparece Felipe Ogaz de O'Higgins, un jugador muy muy valioso, que de hecho no jugó ante Limache por lo mismo. Aparece Javier Altamirano, otra vez Lautaro Millán. Y en la zona ofensiva, Maxi Gutiérrez. Y aparece Benjamín Chandía de Coquimbo Unido en la nómina oficial. Después, por supuesto, jugadores con más relevancia en el fútbol europeo, como es el caso de Loris Vigorux, de Gabriel Suazo. Aparece Felipe Loyola, que ahora está en el Pisa de Italia. Darío Osorio, que quedó eliminado de la Europa League. Ben Brereton, que viene en buen momento. Cepeda en el Elche jugando intermitente. El mismo caso de Maripán. Una nómina que se va acercando más a lo que vamos a ir viendo en las eliminatorias sudamericanas o en las clasificatorias sudamericanas. A ver, algunas cosas. Me parece que es importante darle minutos a Tomás Guillier en partidos donde se juega con rivales, con todo el respeto para Cabo Verde y Nueva Zelanda, por supuesto, que, digámoslo, equipos clasificados a la Copa del Mundo. Entonces, hay que tener cierto respeto. Y lo otro, hay que darle rodaje en estos partidos a jugadores que no los hemos visto. Hablo, Tomás Guillier. Sigo hablando con Iván Román porque tiene que sumar más minutos. La nominación de Igor Lichnowsky no me convence, sobre todo porque viene jugando muy poco en Turquía. Pero bueno, allá lo va a ver Nico Córdoba. Yo pensé que iba a nominar a los chicos que estaba viendo en Suiza, en Alemania. Más minutos para Inés Saavedra. Tenemos que ver a Felipe Ogaz. A Lautaro Millán tenemos que verlo. A Maxi Gutiérrez, que creo que cuando ha entrado le ha hecho bien al equipo. Y creo que, por supuesto, le va a dar minutos a Felipe Faúndes y le va a dar minutos a Benjamín Chandía. Lo de Diego Ulloa
entendiendo que no tiene otro lateral izquierdo más que Gabriel Suazo, le va a dar minutos lo más probable. Tiene que rotar en estos 2 partidos y creo que el equipo de Nico Córdoba tiene que tratar de seguir perfeccionando este valor que tiene como conjunto y buscar en los partidos una idea futbolística y demostrarlo en cancha, ojalá con los triunfos. Esta selección a mí me gustó la nómina, me parece que hay poco que reclamar dentro de... Sí, quizás con algunos nombres, sobre todo con los, si se quiere, más experimentados, pero creo que es una nómina que está acorde a los contextos. Y si a la fecha FIFA está para usarse, hay que usarla de manera total. Pero por supuesto el partido grande va a ser ante la selección de Portugal en el mes de junio. Con esto vamos cerrando este capítulo de El Café del Lunes, que nos ha dejado un poco de todo. Hemos analizado gran parte de lo que ha sido este capítulo del Café del Lunes. Recuerden, por supuesto, que estamos todos los lunes a las 10 de la mañana con un nuevo capítulo de este podcast. Vamos el próximo capítulo a hablar de ya la Copa de la Liga con un poco más de sustento, con lo que va a ser la vuelta a la Liga de Primera también, con lo que fueron los amistosos, aunque les cuento, lo más probable es que solamente se va a analizar uno y el otro probablemente lo analice en un video aparte, o incluso prefiero analizar a la selección en un video aparte en general, porque me parece que es un tema más complejo y que hay que mirarlo con todas las aristas. Me parece que con eso vamos quedando al debe. Por supuesto, les recuerdo que estamos en YouTube y en Spotify, MRM Sports. Manuel Rojas Muñoz, nos encuentran ahí. Por supuesto, gracias a todos los que nos prefieren, a los que nos acompañan, a los que nos eligen a la hora de la mañana, tarde, noche, a la hora que estén, por supuesto, viendo este programa. De antemano, les mando un abrazo muy grande, un muy buen inicio de semana para todos y que el fútbol y la vida nos acompañen siempre. Me despido, soy Manuel Rojas Muñoz y esto ha sido El Café del Lunes. Abrazo grande para todos.